hola iglesia, es un gusto para nosotros poder estar aquí con ustedes. Bueno, Iván nos ha encomendado la misión de continuar con el tema del carácter cristiano y esta tarde vamos a estudiar generosidad. Bueno, les invito a que cerremos un momento nuestros ojos. Voy a invitar a que oremos un momento por este espacio que vamos a tener. Señor, muy buenas tardes, Padre eterno, Señor. Para nosotros es un privilegio, Señor, compartir este mensaje. Sabemos que tú eres el dueño de la palabra, el dueño de los mensajes, Señor, y nosotros somos herramientas, Señor. Yo te pido por todas las personas que estamos acá, que este mensaje que tú traes, Señor, sea grabado en nuestros corazones, Señor, y que este sea un momento que sea para la gloria, para la honra y para que crezcamos en ti, mi Señor. Amén. Amén. Bueno, trajeron Biblia porque vamos a pasear por la Biblia. Bastante. No sé si hay para prestar, Ivancito. Bueno, celular. En el celular está la Biblia. Muy bien, bueno. Como les acabamos de contar, hoy lo que vamos a conversar un poquito es la generosidad como el carácter nuestro, ¿sí? A veces pensamos que la generosidad es simplemente una acción. Generosidad me suena como a dar, pero la generosidad también es algo que está dentro, es un estilo de vida. Entonces vamos a empezar a estudiar un poquito acerca de esto. Para hablar de generosidad es inevitable hablar de gracia, que gracia es un regalo. Y cuando yo pienso en generosidad, pues me están dando algo. Y el primero que fue generoso fue el Señor, que el Señor nos dio la gracia. Y en Mateo dice, es una partecita del versículo, porque no es el versículo completo, pero en Mateo 10:8 tenemos, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Sí? Es algo que el Señor nos manda hacer, pero vamos a ver qué tiene que pasar en nosotros para poder vivir esa vida generosa primero. Un poquito de definiciones. Bien, en la Biblia podemos encontrar generosidad con una raíz hebrea y un par de raíces griegas. Gracias. Listo. Entonces, primero está Nadiv, que significa que es hebreo y es noble, dispuesto liberalmente, dar libremente y ofrecer voluntariamente, pero habla de una disposición interior. O sea, habla no de que me tengan que decir que yo tenga que dar, sino que tiene que ser una disposición de adentro del corazón. Luego tenemos otra palabra que es aplotes, yo no sé si las estoy diciendo bien porque es griega, pero básicamente esta habla de simplicidad, sinceridad y sin cálculo egoísta. Cuando empezamos a pensar cuál es el antónimo de generosidad, el antónimo de generosidad puede ser egoísmo. Entonces esta me está hablando de sin cálculo egoísta. Y luego en el Nuevo Testamento esta se usa mucho, que se llama eulogía, que es bendición, don abundante y hablar bien. Así que aquí empezamos a ver otras características que la generosidad no es solamente algo material, uno se imagina algo material para generosidad, sino que también empieza desde la mente y desde lo que dices. Y entonces hablar generosamente también es una característica importante que deberíamos tener. Y básicamente este es el contexto para generosidad. Bueno, yo quiero contarles una historia. Esto es una historia de la vida real. Muchos la han escuchado, pero es un ejemplo de una persona que quiero traer para este espacio. ¿Han escuchado la película o la han visto, La lista de Schindler? Bueno, perdón el alemán, es Schindler, algo así, bueno. Y me corrige, Bueno, eso que están viendo acá, esta imagen es básicamente un listado de los 1.200 judíos que se salvaron. ¿Que se salvaron gracias a quién? Bueno, el Señor usó a Oskar Schindler. Entonces yo les voy a contar un poco lo que pasó con Oskar Schindler. Oskar Schindler nació en República Checa en 1908, en Checoslovaquia. Entonces eso era todavía parte como del Imperio Austrohúngaro.
Él fue creciendo en este contexto y hacia 1939 él se mudó a Polonia, a la Polonia que ya estaba en guerra, que ya estaba siendo ocupada por el ejército alemán. En ese momento, Schindler pues no era la persona que uno ve en la película, la persona de ese corazón, ¿no? Él pues realmente era un tipo bien egoísta, era un economista, era un tipo súper negociante. ¿Y él por qué se fue a Polonia? Porque él vio una oportunidad de negocio. Lo que él vio fue en la guerra una oportunidad para volverse millonario. Estando allá en Checoslovaquia, el hombre compró una empresa. En Polonia, gracias. En el gueto de... En un gueto. En el gueto de Cracovia, perdón. En Cracovia compró una empresa que se dedicaba a hacer elementos de cocina para el ejército alemán. Y en esta empresa él contrató a un contador que era judío. Estando allí en Cracovia, empieza a agudizarse la guerra y llega de nuevo el ejército alemán. El ejército alemán en uno de sus picos lo que hace es acabar con el gueto de Cracovia. Esto fue un choque para Oskar Schindler. Esto fue como un tema bien que le hizo que su corazón y su cerebro y su vida dieran un giro de 180 grados. Porque él, para ahorrar costos, porque recuerden lo que les dije, él se fue a este lugar a ser multimillonario, a hacer dinero. Y para hacer dinero contrató mano de obra barata. ¿Y cuál era la mano de obra barata? Los judíos que estaban en el gueto. Entonces su cerebro y su vida el Señor usó y cambió 180 grados. A partir de ese momento él decidió que lo más importante no era hacer, lo más importante era salvar a las personas que tenían su empresa. Entonces en ese momento él empezó a hacer de todo para que a sus empleados no los mataran, porque otra vez se agudizó la guerra. Entonces ahora, resumiendo un poco el tema, a estos judíos que trabajan allí se los empezaban a llevar, se los empezaban a llevar para otro gueto a morir por cámara de gases. Entonces este señor, que venía con una película completamente diferente, con mucho dinero, porque era una persona que tenía bastante dinero, empezó a hacer de todo con sus propios recursos para que a sus empleados no se los llevaran. Finalizó la guerra, efectivamente logró salvar a los empleados de su empresa, pero él quedó en bancarrota y además perseguido, porque él era afiliado al partido nazi. Entonces, además perseguido por el ejército aliado, porque era de este partido, aunque él tuvo un giro de 180 grados en su vida. Pasó mucho tiempo, dio muchas vueltas a esta persona, huyendo, y en el final de sus años, él siguió en bancarrota, pero las personas que le daban el sustento económico eran los descendientes de los 1.200 judíos que él salvó. Hoy en día, Oskar Schindler, los restos de Oskar Schindler son los restos de la única persona del partido alemán que descansan o reposan en Monte Sion, en Jerusalén. Entonces, como para que lo tengamos un poco en el radar. Bueno, para hablar de generosidad tenemos que empezar por el principio, ¿sí? Vamos al Génesis. Acompáñenme todos a Génesis. Ya les digo cuál es la cita. Génesis 2:15, por favor. Estamos, ¿cierto? Fácil, Génesis, fácil. Muy bien, y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor creó todo lo cuanto vemos, ¿cierto? El Señor, no les leo la parte de la creación porque ya la hemos leído, pero el Señor creó todo. Y luego el Señor dijo: tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Quiere decir que un poco la oración de Charlie estaba alineada ahora en la alabanza, y es: el Señor es el que lo creó, el Señor es el dueño de todo, pero el Señor nos ha dado una misión. Y dijo en el huerto que lo labráramos y lo guardáramos, ¿sí? Y este versículo se los dejo porque cuando uno empieza a pensar en
generosidad. Es muy difícil pensar en generosidad cuando hay dos extremos. O yo pienso que soy dueña de lo que he conseguido y me lo merezco y por eso lo tengo. O está el otro extremo que es nada es de nadie, todo es de todos y todos tenemos derecho a lo mismo, ¿sí? Están esos dos extremos. Pero el diseño de Dios es, Él es el dueño y nos entregó una misión, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy pensando en que el Señor es el dueño, cambia mi manera de pensar. Y yo les traje esta imagen que me la hizo la IA. Y es, ustedes imagínense que este señor es un presidente de una empresa muy importante. Andy Jassy, el presidente de Amazon. Es súper importante. ¿Y qué hace un presidente de una compañía? El presidente de una compañía tiene un equipo de trabajo grande, tiene recursos, tiene personas a cargo, puede tomar decisiones, ¿cierto? Decide dónde invertir y decide dónde no invertir, pero al final del año tiene que ir a dar cuentas de lo que hizo. ¿A quién? A su junta directiva, ¿sí? Y yo les traigo este ejemplo porque me parece lo más fácil de entender la relación entre quién es el dueño y quién es el que administra. Y en el ejemplo que les acabo de dar del presidente de Amazon, pues imagínense todo lo que hace. Es una empresa mundial, hace muchas cosas. Vende en la .com, vende dispositivos, los Alexa, hace 1000 cosas. Y tiene la potestad de decidir todo lo que la compañía va a hacer, pero al final tiene alguien encima que es la junta directiva. Y esa es la relación que a mí me gustaría que ustedes pensaran y que en ese momento pensáramos de todo lo que yo tengo. Y no estoy hablando solo de lo material, sino todo lo que yo soy es del Señor. Y el Señor me lo ha entregado para que yo lo administre. Y teniendo eso en cuenta, entonces viene, porque cuando la junta directiva le entrega el poder a un presidente o a un gerente general, le dice, yo quiero que la empresa vaya para allá. O sea, que la junta directiva entrega la visión. Y el Señor nos dejó la visión aquí, ¿sí? Cuando el Señor nos entrega la visión, también dentro de todo lo que nos está entregando, nos está hablando de ser generosos. Y ya les voy a mostrar dónde está. Abra conmigo, por favor, Proverbios 11, del 24 al 25. Cuando lo tenga me dice amén. 11 del 24 al 25. Listo. Dice así, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza, Y esta 25 es muy bonita porque es una promesa. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Sí? Entonces, vamos a otra cita para confirmar que esa sea la visión que el Señor nos está entregando. Vamos a Isaías 32:8. Isaías es enseguida, el libro que sigue. Casi. No es el que sigue, pero está muy pegado. 32:8. Isaías 32:8. ¿Lo tenemos? Bien. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Lo que está antes está hablando de alguna persona que es ruin, ¿sí? Y luego contrasta, por eso tiene la palabra pero, el generoso pensará generosidades. Así que fíjense que no está hablando solamente de saciar necesidades, sino de pensar generosamente, ¿sí? Así que vamos encaminados con que sí,
estamos confirmando que el dueño de todo lo que tenemos nos ha dado también esa visión de generosidad. Muy bien, acompáñenme con esta, que es Primera de Juan, no Juan, sino Primera de Juan. Primera de Juan 3:16, casi al final de la Biblia. Ahora yo no la encuentro, así que... Listo. Vamos, no podemos hablar del Señor si no hablamos de amor. Cuando la tengan me dicen amén. Primera de Juan 3:16. Y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Un regalo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Me voy a extender al 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así que viene de adentro. Kate me va a regañar porque no hago sino pegarle al micrófono que me puso. Muy bien. Ya entendiendo el concepto de que el Señor es el dueño de todo y nosotros tenemos una visión que Él nos ha dado, entonces voy a contarles una historia. Y les traje este carrito rojo que es de Hot Wheels. Esto pasa en mi casa. Resulta que para nosotros como padres es importante primero enseñarles a los niños lo que yo llamo, lo que yo llamo concepto de propiedad privada, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, hay dos extremos: o todo es mío y soy muy egoísta, o todo es de todos y todo lo vamos a compartir. Pero el Señor es claro en su palabra. El Señor dice: yo soy el dueño, te entrego esto para que lo administres. Si a Él le entregó algo, a mí me entregó algo distinto, porque los dos tenemos talentos distintos. Entonces, en mi casa, para enseñarles a los niños eso también, los juguetes, cada uno tiene su dueño, y hay juguetes que son de todos, y hay juguetes que solo son de los hombres, y hay juguetes que solo son de Susana, de mi hija, ¿sí? Pero resulta que este carrito es el carrito de la discordia. No es exactamente ese carrito, pero es un carrito Hot Wheels muy pequeñito que Salomón dice que es de él y Simón, mi otro hijo, dice que es de él. Y cada vez que quieren jugar con carritos, siempre hay pelea por el carrito. Decidió mi esposo la última vez decomisarlo y está en nuestro closet. Ahora veo. Está guardado. Entonces, ¿qué pasa con este carrito? Porque, claro, le enseñamos a los hijos propiedad privada, pero también hay que enseñarles generosidad. Y entonces, hay que compartir, que le enseñan a mi hija todo el tiempo en el jardín. Sí hay que compartir, pero solo si tú quieres compartir, porque son tus cosas. Por eso yo les decía que primero está en el corazón lo que el Señor nos pone y luego está la acción de hacerlo. Entonces, no me obligues a ser generoso. El Señor nos dio libre albedrío. ¿Por qué yo habría de obligar a mis hijos a compartir ese carrito? En el ejemplo del carrito. Y esto se les estoy contando porque la generosidad no es un acto. El acto de compartir hay que vivir una vida generosa. Entonces, cuando mis hijos discuten por el carro, a veces, la última vez no, pero a veces empieza el disfrute de compartir. Y entonces primero peleamos y luego decidimos compartirlo. Y entonces se arma un juego delicioso en su habitación de carros y dinosaurios y pasan un tiempo felices. Y cuando pasan un tiempo felices, entonces ahí cuando nosotros decimos, ok, entonces ser generoso con tu hermano, con tu hermana, hace que tu alma prospere, así como leíamos ahora en Proverbios. Porque ya no es el tiempo de este es mi carrito, sino que comparto mi carrito contigo y nuestro tiempo de diversión es mucho mejor que haberlo tenido yo sola.
Y por eso la promesa de Proverbios es: tu alma prosperará, el alma generosa prospera. ¿Sí? Y hablo de alma porque hablo de emoción, hablo de disfrutar ese carro Hot Wheels entre todos. Y ahí entonces es que con ese contexto, entonces no lo vamos a ir a buscar, pero yo se los voy a contar y estoy segura que muchos se lo saben, y es la parábola de los talentos. Resulta que, parafraseando toda la historia, el Señor cuenta una parábola, y la parábola dice que llegó un señor y entregó 5 talentos a uno, 3 talentos a otra persona y 1 talento a otra. El que le entregó 5 talentos lo multiplicó, el que le entregó 3 talentos lo multiplicó también, y al que le entregó 1 talento lo guardó, lo enterró. Y cuando el señor dueño de los talentos vino a pedir cuentas, al que tenía 5 lo felicitó porque multiplicó, al que tenía 3 o 2 también lo felicitó, y al que tenía 1 le dijo: Señor, yo guardé el talento porque tuve miedo de perderlo y aquí te lo estoy devolviendo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Que el señor dueño de los talentos le dice a esta persona que ha sido una persona casi malvada porque no hizo nada con ese talento y lo enterró, y él se lo dio para que lo administrara, ¿sí? Y cogió ese talento que había entregado y se lo dio al que multiplicó más. Entonces uno dice: oh, qué injusto es el Señor. Pero en verdad no es injusto, porque el Señor, ya lo dice en Génesis, entregó el jardín, el huerto, y dijo: lo entregó para labrarlo y para administrarlo. Así que nuestra función es administrarlo con la visión de generosidad, ¿sí? Cuando yo no tengo la visión de ser generoso, entregar a otros y solamente guardarme el talento para mí, es como si yo estuviera enterrando el talento. Y hay muchas formas de ser generoso. Vengo diciéndoles que no es solamente con cosas materiales, ni ser generoso cuando uno es rico, sino que hay muchas maneras de ser generoso, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo podemos lograr eso. Bueno, vamos a arrancar con una que es bien difícil para todos nosotros. Los invito a que vayamos a Marcos, capítulo 5, versículo 21. Bueno, gracias. Marcos 5, versículo 21. Bueno, vamos a leer esta historia. Es la historia que muchos de ustedes también conocen, pero pues vamos a analizar un poco. La historia de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando lo oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo:
hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quédate sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Bueno, estas son dos historias en una. Entonces tenemos la hija de Jairo y tenemos la mujer que tenía el flujo de sangre. Entonces arrancamos diciendo, poniendo un poco también el contexto, y vino uno de los principales de la sinagoga. Entonces cuando puse a hacer mi búsqueda de quién era ser uno de los principales de la sinagoga, básicamente era el director administrativo de la sinagoga. Entonces no era el que predicaba, sino el que se aseguraba de que los predicadores tuvieran todo para que funcionase la sinagoga, estaba encargado del mantenimiento, estaba encargado de las decisiones que pasaban en este lugar. Entonces era una persona importante, ¿no? Que tenía un rol importante en la sociedad, ¿no? Y por otro lado tenemos a la mujer del flujo de sangre. Una mujer, no sabemos, pero tenía ahí, digamos que no sabemos si tenía un rol tan preponderante como el del principal. Y entonces aquí lo que vemos es que cuando uno mira, si uno le dicen, una persona está muriendo, una persona está agonizando, eso es de vida a muerte, literalmente, y entonces tenemos una premura, ¿no es cierto? Entonces toda nuestra atención se focaliza y se va a atender la premura. Pero el Señor es tan sabio, que es lo que más me llama la atención de la historia, que vienen y le traen, por así decirlo, otro problema. Vienen y lo tocan. Y él aún siendo tocado, él para un momento, esto que está haciendo que es supremamente importante, esto es de vida a muerte, esto es, una persona se está muriendo. Y él para lo que está haciendo para atender a la otra persona que también tiene una necesidad. Entonces es una cuestión de tiempo. ¿Cuántos de ustedes les pasa? A mí me pasa, a los que me conocen me pasa que yo por molestar les digo una cosa a la vez, soy hombre. Entonces, pues el Señor evidentemente tiene otro tipo de cualidades y puede atender muchos frentes simultáneos. Entonces, el Señor tiene un balance tan impresionante que se toma el tiempo de atender a esta persona, de consolarla, de atender su necesidad y seguir con lo que también está haciendo, que también es importante porque nunca lo descuidó y siempre también fue su prioridad. Y aún así, continúa hacia la casa de la hija de Jairo, no importándole lo que le dijeran, centrándose en lo que para él era lo importante en ese momento. Entonces aquí la invitación, ejemplos hay un montón en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes, y aquí miro a mi mamá, llaman a sus papás seguido para saber cómo están o dedicarles tiempo a sus papás? Perdón, mamá, lo voy a hacer más seguido. Primero es para mí. El tiempo es una cosa que es de búsqueda. Es un tiempo, es una de esas cosas que hay que sacar. No es que cuando Caro hablaba ahorita de qué es la gracia, pues la gracia también es dar, pero ¿es dar qué? Es dar de lo que tenemos. Y si no lo tenemos, pues hay que trabajar para tenerlo. Entonces, si tenemos un hermano que está en una necesidad, alguien que conocemos que está en dificultades, pues hay que ir a atenderlo. Puede que simplemente esa persona, y aquí voy a tocar otro ejemplo personal, es Caro. Caro es una de mis grandes coach de toda mi vida. Y cuando pues, nos casamos en nuestros primeros años, en mi posición de hombre, cada vez que ella venía a contarme algo o expresarme algo, yo le daba soluciones. Mi intención era solucionar. Carolina está llorando, mi cerebro de hombre traduce en un lenguaje lógico, ok, solución. Mujer llorando, tengo que darle la solución para que no llore. Carolina no quería eso.
Me demoré un par de años en entenderlo. Ella tuvo que ser muy explícita en decirme, negro, no quiero soluciones, quiero que me escuches. Lo que ella estaba necesitando era tiempo, tiempo mío. Y el tiempo mío tenía que ser intencional. Cuando ella me hablaba, porque también es algo que me pasaba, y es estar en piloto automático. Entonces, cuando ella empezaba a hablar, y yo, ok, le ponía atención, pero entonces en ese espacio que ella me pidió de que la escuchara, pues también tuve que ser intencional. Entonces, esforzarme en la conversación, esforzarme en tener que hablar con ella. Y eso es para ella, para lo que Carito es su necesidad, el tiempo. El tiempo. Entonces, si no tienen el tiempo, sáquenlo. Conocemos personas que tenemos en necesidad, hay que hacerlo. Bueno. Muy bien. Vamos a ver con qué más podemos ser generosos. Bueno, también podemos ser generosos con nuestras palabras, ¿sí? Y antes de ir a las citas que están ahí, y ahora que Jorge miraba a su mamá, también con las palabras con los papás, porque la palabra dice que honrar a padre y madre. Vino a mi mente eso, así que está bueno ser generoso, porque me quedo pensando como en mis hijos, ¿no? Para mis hijos es automático, comieron y se levantaron y, ¿cómo se dice? Ay, gracias, ¿no? Es como enseñarle, pero a veces a uno se le queda eso, y cuando uno es adulto, tienen el mismo mal comportamiento, y bueno, uno puede aprender unas palabras amables a los papás también. Muy bien, me gusta mucho esta historia y no sé por qué, pero este versículo me lo sé hace, no sé, 25 años, un montón de tiempo, y esta historia es la relación entre Pablo y Timoteo. Resulta que Pablo, el del Nuevo Testamento, antes llamado Saulo de Tarso, Pablo pues era muy importante, se lo pasaba abriendo iglesias y comunidades, pero tuvo un discípulo muy joven, que era Timoteo. Se cree más o menos que Timoteo empezó a conocer y andar con Pablo cuando tenía entre 15 y 17 años, así que era prácticamente un niño. Pero Pablo era su maestro. Pablo le enseñaba, Pablo le hablaba, y hay dos cartas muy lindas que se cree que escribió Pablo y iban dirigidas a Timoteo. Acompáñenme por favor a 1 Timoteo 1:2. 1 Timoteo 1:2. Un momento. Muy bien, 1 Timoteo 1:2. Y aquí está. Es una salutación, o sea, Pablo está introduciendo su carta y dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Era tan amado Timoteo por Pablo que le decía hijo. Eso era él lo consideraba un hijo, dice hijo en la fe porque pues él no era su papá, pero él le había enseñado todo lo que sabía Timoteo con respecto al Señor. Vamos a 2 Timoteo 1 del 6 al 7. 2 Timoteo 1 del 6 al 7. No tenemos, era fácil, ¿cierto? Por lo cual, aquí le está hablando a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Voy a volver a hacer énfasis en las palabras lindas, por lo cual te aconsejo, o sea que
palabras amables no es solamente decir gracias, como yo acabo de decir, sino también puede ser un consejo de lo que tienes. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti, ¿sí? O sea, que lo estaba animando y le estaba reconociendo algo, una característica, le reconocía que el fuego de Dios estaba en él, ¿sí? Y a veces nos pasa que no somos generosos con las palabras. Me pasó algo muy lindo el sábado pasado, eran que 8 de la noche o algo así, no sé, 9 de la noche, y recibí un chat de una persona que está aquí y me dice, estabas muy linda hoy, de una amiga, no piensen que era un hombre, de una amiga, ¿sí? Y dije, qué lindo no guardarse eso, ¿no? Qué lindo poder decir, estabas muy linda hoy, o te vi muy bien hoy, o ser intencional en decir palabras buenas para los demás y reconocer en las personas. Estoy hablando del ejemplo del sábado pasado, pero es reconocer a los demás también por lo que son o por lo que yo veo en ellos, ¿sí? Bien, segunda de Timoteo 1, del 3 al 4. Ahí pegadito. ¿Voy? Listo, ya estamos. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, cuando dice ti, en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Muy bien. Y puedo seguir, ¿no? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo era muy fuerte a veces, ¿no? Lo estamos leyendo en Romanos, ¿cierto? Que era fuerte todo lo que dice, de todas las maldiciones y cosas que no deberíamos estar haciendo, pero aquí está siendo muy amable. Y esto es un cuidado emocional que está haciendo Pablo. Está orando por él, miren qué dice, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Así que las palabras también son oraciones, orar unos por otros, ser generoso, no solamente orar por mí, Señor, gracias por este día, que mis hijos estén bien y que me vaya bien en el trabajo, amén. Yo también puedo orar por los demás, ¿sí? Puedo orar por muchas personas en necesidad, puedo orar por personas que el Señor traiga a mi mente, eso es ser generoso también. Y le está cuidando emocionalmente a Timoteo. Y vamos a este que está puesto, que es 1 de Timoteo 4:12, que es uno de mis versículos favoritos porque yo me considero aún así. Y dice, ¿lo tienen? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y Pablo sabía y era consciente que Timoteo era muy joven y quizás poner a una persona joven a dirigir una iglesia o a guiar otras personas, otros discípulos, quizás los discípulos podían sentir, ¿y esta persona qué me va a enseñar a mí? Sí, porque lo veían muy joven, pero Pablo, que era consciente quizás de eso, reforzaba en él lo que el Señor había puesto para él. Y bueno, enseñar o ser guía no tiene edad. A ti te puede utilizar el Señor cuando tienes 17, cuando tienes 30 y cuando tienes 80 años también. Así que lo importante aquí es que Pablo reforzaba también con palabras amables, era generoso con Timoteo para que Timoteo también pudiera estar seguro de lo que estaba haciendo y confirmara que los pasos que estaban dando, extendiendo esa iglesia primitiva, eran los correctos. Bien, vamos a verlo en la vida real. ¿Cómo es en la vida real? Voy a volver con mi ejemplo empresarial. Cuando uno tiene unas personas a cargo, ¿cierto? O cuando tienes compañeros de trabajo, también es válido dar palabras amables. No solamente estoy hablando con ustedes, porque pues estoy en mi iglesia, estoy en mi zona segura, seguro que oro por ustedes,
pero vamos afuera al trabajo, por ejemplo, a ver qué pasa. Y el Señor entregó la misión que vimos al principio de ser generoso, no solamente con los hermanos en la fe, sino con los necesitados. Y los necesitados también son esos que están afuera. Así que cuando yo tengo personas a cargo, tengo personas al lado, es bueno reconocer, miren todo lo que hizo Pablo, lo anima, lo reconoció, oró por él, tuvo cuidado emocional de Timoteo. Yo también puedo hacer eso con mis coworkers, y aquí hay una anécdota que yo le contaba a Jorge cuando estábamos organizando la enseñanza, y es que había un manager en la empresa en la que yo trabajo, y era muy chistoso verlo, porque él todo el año tenía un cuadernito. Y él en su cuadernito iba escribiendo las cosas malas de las personas que le reportaban. Entonces decía, este no entregó este trabajo hoy. Siguiente, 2 meses, y cada hoja tenía un nombre, ¿no? Entonces, Carolina, Jorge y tal. Y les iba anotando todo lo malo, porque en las empresas grandes hay que hacer una cosa que se llama retroalimentación. Entonces, al final del año, le dicen a uno, usted tiene que decirle a las personas cómo les fue y no sé qué. Y esta persona sacaba el cuaderno. Entonces a mí me daba mucha risa porque las personas que reportaban a él decían, ¡ay! Esta persona sacó el cuaderno. Y entonces todos ya sabían que les iba a sacar la lista negra, ¿sí? Les iba a sacar la lista negra y les decía, vea, usted en febrero no entregó los gastos que tenía que entregar. Usted aquí el 25 de... Y entonces eso no tiene nada. O sea, la persona cómo va a crecer. Porque la generosidad también está en ayudarnos a crecer. Y esa persona, pues le podía hacer un listado de cosas malas, sí, claro, él entendía, bueno, ahora quiero que mejores y me entregues ese gasto a tiempo. Pero eso no es, ¿no? Si yo estoy dando una retroalimentación, está bueno poderlo hacer como lo hacía Pablo, animando, diciendo las cosas buenas, y también, ustedes saben que Pablo era bien directo, también las cosas que no son tan buenas, pero con amor, ¿sí? Con amor. Lo que les decía, uno no puede hablar de esto sin pensar en el amor del Señor. Así que yo los animo para que también con sus palabras sean generosos, con todos, en la iglesia, en su trabajo, en su casa, con su familia y con los necesitados. Bueno. Vamos a parar ahí un minuto. Van a mirar al que tienen al lado. Kate, mire. Y a esa persona que tienen al lado, denle una palabra de afirmación. Dígale una cosa buena. Una cosa que usted dice en esa persona. Pero es de rapidez. 5 segundos. Y si no lo conoce, ok. Bueno. Más pegado. Van a coger a la persona que tienen al lado 10 segunditos. Dígale algo que ustedes valoran de esa persona. Si no lo conoce, sea profético. Dígale algo lindo a esa persona. Ya, 10 segunditos. No se cambien de silla. No se cambien de silla. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Mi amor. Práctica, la práctica. Mi palabra para ti es que te puedo hablar mejor. Es que Giselle tiene que subir el volumen. Es que Giselle no están muteados. Se muteó. ¿Listo? Bueno. Seguimos con otra forma en la que podamos expresar la generosidad. Entonces, vamos al libro de Nehemías. Completo, pastor, lo vamos a leer completo. No, mentira. Ok. Voy a leer el resumen de Nehemías. Bueno. Nehemías era judío y vivía exiliado en Babilonia. El rey Artajerjes lo había nombrado copero personal suyo. Era el hombre que probaba el vino del rey para asegurarse de que no estaba envenenado. Un día, su ruina se vio interrumpida por un grupo de hombres procedentes de Judá, que le informaron: el muro de Jerusalén ha sido derribado y sus puertas quemadas a fuego.
Nehemías se sintió tan atormentado con esta noticia sobre Jerusalén que lloró y se lamentó durante días. Se negaba a comer y pasaba horas enteras en oración. Pocos días más tarde, mientras él cumplía con sus deberes de siempre, el rey Artajerjes notó la tristeza que tenía en su rostro. Comprendió que había algo que andaba muy mal y le preguntó cómo podía ayudar. Milagrosamente, después de oír la descripción que hizo su copero Nehemías del triste estado de las cosas en Jerusalén, Artajerjes le dio permiso para que regresara a aquella ciudad durante un tiempo y ayudara a reconstruir el muro. Bueno, ese es un resumen bien corto del libro de Nehemías. Otra manera en la que podemos ser generosos es, como lo hablaba hace un momento Carito, con acciones que básicamente van muy de la mano de nuestros talentos. Sí. Correcto. Todos y cada uno de nosotros sabemos para qué somos buenos y para qué no tanto. Entonces vayan teniendo esas cositas en la cabeza. El tema con Nehemías es que Nehemías estaba, a pesar de ser un extranjero en Babilonia, pues estaba en una posición importante. O sea, tenía al lado del rey, o sea, tenía una posición de privilegio versus otros hermanos suyos otros hermanos judíos. Y Nehemías deja todo lo que está haciendo para ir a atender la necesidad suya y de sus hermanos. ¿Cuál era la necesidad? Que el muro de Jerusalén había caído. El muro había caído. Y era una humillación para el pueblo. Estaban dispuestos a que entraran sus enemigos, acabaron con ellos. Entonces, ¿qué talento encontré cuando estaba leyendo Nehemías? Encontré en este hombre un talento para la administración, un talento para delegar, un talento para comunicarse con personas, para delegar equipos. Y entonces haciéndoles para que tengan una ilustración corta en su. Nehemías se paró enfrente de cada casa de las personas en Jerusalén y le dijo: ¿sigue el pedazo del muro de frente de su casa que está caído? Ustedes se van a encargar de ese metro, de esos 2 metros. Y iba coordinando toda la obra. Venían los enemigos y se burlaban. No le importaba, sigan. Animaba a sus compañeros a seguir, a sus hermanos a seguir. Venían los enemigos a acabar con ellos. ¿Qué hacían las personas en ese pueblo? Con una mano construían y con la otra mano tenían la mano en la espada y se defendían. Y Nehemías, en ese talento que él tenía, que el Señor le dio, tuvo la capacidad de dirigir a las personas para que lograran su objetivo. ¿Ustedes qué talentos tienen? Identifiquémoslos. ¿Qué cosas somos buenos? ¿Qué cosas podemos ofrecer a otros? Hay personas que son buenas para las cosas físicas, para ir a poner una puntilla, para ir a armar un mueble, para hacer un tipo de cosas que otros no saben, que otros no tienen que se los hagan. Miren, hay personas que literalmente en su casa hay goteras y no tienen cómo repararlas, no saben cómo repararlas. Esa es una forma, esa es una de las cosas que podemos hacer con acciones. Con acciones también, como les hablaba hace un momento, es el tema de escuchar. Usted es bueno para hablar, usted es bueno para escuchar. Vaya y visita a su hermano, dedíquele tiempo, y en ese dedíquele tiempo, aconséjele. Tómese el tiempo para hablar con él. Hay un montón de ejemplos, cada uno de nosotros tiene talentos impresionantes. Por ejemplo, voy a poner aquí a los chicos de la alabanza, tienen un talento para la música. Ellos disponen de su tiempo y de su espacio y se preparan para que nosotros para que ellos sirvan como un puentecito, le digo yo, para que nos pongamos en sintonía con lo que va a pasar en la palabra. Son sus talentos al servicio del Señor. Entonces la invitación es que pongamos nuestros talentos, que identifiquemos para lo que somos buenos y lo pongamos al servicio del Señor. Algo que también les quería contar es que cuando nosotros creemos que tenemos que dar o servir a las personas, muchas veces pensamos que yo no soy tan bueno para eso, yo no soy tan bueno para hablar, mejor no lo hago. Pues sí, no, porque nadie es perfecto. Acuérdense de la historia que les conté ahorita de la lista de Schindler. Era una persona completamente imperfecta. Realmente, casi como lo hablaba Carito hace un momento con lo que es opuesto a la generosidad. El tipo era un tipo egoísta, un tipo completamente egoísta. Y el Señor lo cambió. Entonces nosotros no necesariamente tampoco tenemos que ser los mejores,
para poder bendecir a los demás en generosidad. Yo no tengo que ser el mejor, tomando el mismo ejemplo que es muy visible. Yo no tengo que ser pues un ingeniero para poder ir a ayudarle a alguien a poner una puntilla. Yo no tengo que ser pues tener un doctorado para poder ayudarle al hermano a, si tiene una dificultad financiera, explicarle, venga, yo creo que las finanzas se tienen que manejar de esa manera. Entonces, oremos al Señor porque nos dé la sabiduría en el momento correcto para poner nuestros talentos a la disposición de los demás. Muy bien. Vamos para otra manera. Nuestros recursos. Muy bien. Acompáñenme, por favor, a 2 Corintios 8, del 1 al 5. Voy yo también. Segunda de Corintios 8, del 1 al 5. Muy bien. Contexto. Aquí estamos hablando de una iglesia en Macedonia que pasaba por necesidades. Vamos a leerlo, ¿sí? Muy bien. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La palabra generosidad que se usa acá traducido al griego es la que yo les decía de hablar bien, ¿se acuerdan? O sea, no es solamente estoy hablando de dinero, sino también de cómo hablo. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como esperábamos, sí, fue el 5, ¿no? Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. El contexto de esto es que era una iglesia que no tenía tantos recursos y aún así daba con alegría, ¿sí? Y aún así reunía y daba. Y aquí estoy hablando de recursos financieros expresamente. Pero voy a irme también a algo que es material, pero miren cómo una pequeña acción puede causar un impacto muy grande desde un corazón generoso. Vamos a Juan 6, del 5 al 13, por favor. Juan el Evangelio. Juan 6, ahí está arriba, del 5 al 13. ¿Lo tenemos? Muy bien. Y cuando alzó Jesús, ojo que este es contexto de cuando el Señor estaba haciendo la predica, que todo el mundo se reunía y había muchísima gente, ¿no? Y cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud. Dijo a Felipe, uno de sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, y oigan esto, yo nunca le había prestado atención, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? El resto de la historia se la saben. Esta es la alimentación de los 5,000. En otro evangelio dice que los 5,000 eran solamente hombres, así que yo me imagino que si habían hombres, habían mujeres y habían niños.
O sea, que me estoy imaginando que la alimentación fue más de 5.000. Pero yo nunca había leído esta parte. Fue un muchacho, no eran los discípulos, ni los discípulos traían el pan y los peces. Era un muchacho que sacó lo que traía, lo que tenía y lo entregó. Y el Señor con eso hizo el milagro. Fíjense que es una acción súper pequeña. ¿Qué es una acción? Estoy entregando lo que tengo. 2 panes, 3 panes y 2 peces. Y con eso alimentó a 5.000 personas. ¿Sí? A más de 5.000 personas. Así que las acciones que hacemos no sabemos el impacto que pueden tener y el Señor para qué nos está utilizando. Y tener una vida generosa y tener un corazón generoso también pueden hacer cosas que el Señor ha planeado y es lindo dejarnos usar por el Señor, ¿no? Vamos a ver otro. No lo leo, se los cuento, que está en Primera de Reyes 17, del 8 al 16, si la quieren ir a buscar. Pero esta es la viuda que alimentó a Elías. El Señor le muestra a Elías que vaya a visitar un lugar y que ahí va a encontrar una viuda que lo va a alimentar. Y entonces llega y la viuda era muy pobre, demasiado. Solo tenía harina y aceite. Y Elías llega y le pide agua, y la viuda le da agua. Y luego Elías le dice, dame de comer. Y la viuda le dice, pero es que solamente tengo esto, puñado de harina, y este poquito de aceite, y con eso tengo que alimentar a mi hijo. Y Elías le dice, no importa, dámelo primero a mí, hazme una torta, y luego dale de comer a tu hijo. Y ella confió y le dio lo que tenía. Y se alimentaron por más de 2 semanas, dice la Biblia, ahí en esa parte. Así que uno no sabe lo que está impactando con una pequeña acción de entregar sus recursos. El Señor dice que entreguemos los recursos a la familia en la fe y que entreguemos también recursos a los necesitados. Y solamente quiero cerrarles este punto contándoles algo que pasó cuando estaban construyendo el tabernáculo. Vayan conmigo a Éxodo, capítulo 36, verso 5. Éxodo 36, 5. Voy leyendo. Contexto primero. Aquí acababan de elegir Moisés. El Señor le estaba mostrando a Moisés quiénes debían participar en el diseño y en la fabricación del tabernáculo, ¿sí? Y llamaron a 2. Y esas 2 personas se iban a encargar como de hacer los diseños y todo lo demás y también de recoger las ofrendas. Y el Señor le dice al pueblo a través de Moisés, le dice, diles por favor al pueblo que cada mañana vayan y lleven ofrenda para poder construir el tabernáculo, ¿sí? Vamos al 5. Y entonces llegaron Bezaleel y Oholiab, que son los que les cuento que se había elegido, y dice así, y hablaron a Moisés, quienes esos 2 que les acabo de decir, diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Mucho más. Y Moisés enseguida dice, díganles que no traigan más. Qué lindo sería traer tanto más y dar tanto más que el Señor diga, no traiga más. Sería muy lindo eso. Estoy hablando de recursos, ¿sí? Y cuando hablo de recursos estoy hablando de ofrendas. Esto es, solamente estoy hablando y estoy tocando el tema financiero. Y había una frase que no traje de C.S. Lewis, que es el que escribió Narnia. Es conocido porque escribió Narnia, pero escribió muchos libros más. Y en uno de sus libros, que es, no me acuerdo del nombre, pero es como algo de carácter cristiano, dice una frase muy larga y no la iba a traer en inglés porque Laura me iba a criticar en inglés, entonces solo se las parafraseo. Y C.S. Lewis dice que en el momento en el que nosotros empezamos a dar, deberíamos sentirnos
incómodos y no poder disfrutar tranquilamente de la vida y los lujos, habla de lujos, que nos queremos dar, sino que nuestra generosidad debería extenderse hasta el punto de yo no poder hacer todo lo que quiero para mi vida, ¿sí? Que los lujos no podría, o sea, debe ser tan incómoda mi generosidad y mi dar que yo no puedo darme todos los lujos que yo quiero. Entonces, C.S. Lewis al final concluye como, si tú estás tranquilo y estás dando, pero estás tranquilo, significa que no estás dando lo suficiente. ¿Me puedes pasar una, por favor? Y esta frase era la que conversábamos nosotros cuando trabajábamos en esta enseñanza, y es, nosotros tenemos que dar de lo que tenemos y no de lo que nos sobra, porque dar de lo que nos sobra es muy fácil. Pues me sobra algo y lo entrego porque alguien más lo debería usar, pero nosotros tenemos que dar de lo que tenemos. Y aquí no solamente estoy hablando de los recursos financieros, estoy hablando del tiempo, de las palabras, de mis acciones y mis talentos y también de mis recursos. Yo también quiero compartir con ustedes una frase, y es: trabaja como si todo dependiera de ti y ora como si todo dependiera de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Esforcémonos, que nos tenemos que esforzar, trabajar duro, trabajar en lo que no somos fuertes. Si nos cuesta sacar tiempo para ir a visitar a alguien, para charlar con alguien, para levantar el teléfono, hay que trabajar en eso. Pero todo esto es vano si no lo hacemos con la guía del Señor, si lo hacemos en el momento que no es o cuando lo debemos hacer. Entonces, los quiero invitar a que cerremos nuestros ojos un momento. Señor, te damos gracias por este espacio, Señor, y entendemos, Señor, que la generosidad no es una meta. La generosidad es un camino que recorremos, pero solo si vamos de la mano contigo, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y todos estos atributos que hemos visto, tú eres el ejemplo, Señor. Tú nos muestras cómo hacerlo, qué debemos hacer, Señor. Tú nos muestras los momentos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, Señor, para que cuando tengamos que orar con nuestros hermanos, dar una palabra, Señor, aportar de alguna manera, Señor, lo hagamos con agrado en el corazón. Lo hagamos de tal manera, Señor, que esta ofrenda, Señor, suba como olor fragante a ti, Señor. Bendecimos este lugar, Señor. Bendecimos todas las personas que han venido el día de hoy, Señor. Yo te pido que pongas esta semillita en nuestros corazones, Señor. Que lo que aquí hablamos, Señor, lo que cada uno de nosotros se lleva en sus cabezas, Señor, podamos compartirlo y hablarlo durante la semana, Señor. Que sea un recordar, que sea algo que caminemos contigo, Señor. En tu nombre hemos orado, Señor. Te bendecimos y toda la gloria es para ti. Quiero leer eso el último versículo. El cual, siendo en forma de hombre, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, les quiero dejar esta reflexión para que siempre tengamos en la cabeza que el ejemplo máximo de generosidad es el Señor, que murió en la cruz por nosotros y por nuestros pecados.